gracias por la invitación. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo y como siempre un gusto estar aquí con ustedes y haber escuchado al doctor Cohen. Vamos a hablar, como les decía el doctor, de un tema que también, aunque todos quisiéramos que se hiciera, tomamos en cuenta muy poco en el intensivo y si bien es cierto, en las últimas décadas se ha tomado un auge las medidas de protección pulmonar y creo que la mayoría de nosotros sabemos cuáles son esas medidas de protección pulmonar. Nos olvidamos mucho del diafragma, pero yo quisiera que el objetivo de esta charla sea, pues esta agenda que ustedes están viendo, hablar un poco de fisiología pulmonar, de ventilación de protección pulmonar, la ventilación de protección diafragmática, cuáles son las metas de ventilación de protección pulmonar y la monitorización de la función diafragmática y dejar un poco en claro cuáles son los efectos del daño pulmonar inducido por el ventilador y el daño muscular inducido por el ventilador. Entonces, sin más, pues quisiera enseñarles este esquema para recordarles que esto ejemplifica la unidad pulmonar, las unidades alveolares. Ustedes pueden ver aquí la presión alveolar que se equipara con la presión atmosférica, por eso tienen ese valor en cero. Y como tenemos fuerzas de retracción elástica, y a eso nosotros le vamos a sumar fuerzas de estrés que van a generar las presiones en la vía aérea y en las unidades alveolares por los parámetros que nosotros vamos a programar en el ventilador. Tomar en cuenta también que en una condición normal nosotros em, tenemos una presión intrapleural negativa que cambia y que se hace más negativa para que se dé el proceso de inspiración y luego un proceso espontáneo en el que existe un retorno a esa presión intrapleural que ustedes pueden ver allí para poder sacar el aire y todo esto entonces hace el proceso de la ventilación mecánica como un proceso totalmente antifisiológico. Estas curvas nos muestran la fase inspiratoria y la fase expiratoria que podemos ver en todos los pacientes que están en ventilación mecánica. Ustedes pueden ver en la primera parte la presión pleural. Esa presión pleural muchas veces nosotros la podemos cuantificar de forma indirecta, principalmente a través de la presión esofágica. No es frecuente que lo hagamos. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, principalmente por razones académicas y en algunos hospitales, como por ejemplo en el Hospital San Juan de Dios, donde estoy, pues en su momento tuvimos durante mucho tiempo catéteres de presión esofágica. Son catéteres que se introducen como una sonda esofágica y obtenemos una monitorización de las presiones, que son el equivalente a la presión intrapleural. No es un proceso fácil. Tenemos que estar movilizando las ondas, se salen, aumentan el riesgo de reflujo, de neumonías asociadas a la ventilación, pero nos dan muchísima información y como ustedes lo pueden ver actualmente en los ventiladores, la monitorización que nos permite hacer el ventilador es tan amplia y nos puede dar tanta información que realmente muchas de las cosas que nosotros necesitamos monitorizar las tenemos ahí en las curvas. Entonces vamos a tener principalmente nuestra curva de presión, volumen y de flujo. Ustedes pueden ver una curva de flujo y pueden ver cómo aquí está ejemplificado que tenemos que tener un cambio de flujo negativo para poder tener el proceso de inspiración y lograr un cambio en el volumen corriente en los pacientes y luego como ese flujo regresa y entonces tenemos otra vez un cambio en el volumen que es el objetivo de la programación que hacemos con los pacientes en el ventilador. Recordar que este cambio de volumen que nosotros estamos programando en el ventilador, pues se produce por cambios en la presión en la vía aérea, cambios que también tienen repercusión a nivel pleural y esa diferencia de presión entre la presión alveolar y la presión pleural, que vamos a denominar
presión transpulmonar. Y esos conceptos pues son muy importantes. Es muy importante también que tomemos en cuenta que las presiones que nosotros estamos modificando no solamente tienen un cambio en la vía aérea y en las unidades alveolares, sino que también tenemos que ejercer un cambio en las presiones dentro de la pared torácica que incluye el pulmón y el tórax. Y obviamente no es igual, no es lo mismo comparar los cambios de presión en los pulmones, que son entidades sumamente frágiles y que se insuflan muy fácilmente en comparación a pulmones enfermos, como lo vamos a ver en el SDRA, por ejemplo, o en pacientes que tienen neumonía, y los cambios que se producen en la pared torácica. Entonces, probablemente lo que vamos a hablar en los siguientes minutos se resume en esta diapositiva. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es tratar de minimizar el daño inducido por el estrés y el strain que produce la programación que nosotros dejamos en el ventilador, y vamos a tratar de optimizar el esfuerzo diafragmático y la sincronía. Y en esta parte ustedes van a poder ver parámetros que nosotros vamos a controlar, y que tienen mucho que ver con el daño pulmonar inducido por el ventilador, y por el otro lado, junto con esta porción en la región inferior, en la zona roja que ustedes pueden ver ahí, que ejemplifica el diafragma, que es lo que vamos a tratar de aprender sobre el daño pulmonar, el daño inducido al diafragma por el ventilador. Entonces, el estrés y el estrés se refiere a los cambios de presión que debe soportar las unidades alveolares y la vía aérea con el delta de presión que nosotros vamos a ejercer con la programación del ventilador. Y el strain se refiere a los cambios, a cómo se adapta el pulmón a estos cambios de presión que nosotros vamos a ejercer. Entonces hay que tomar en cuenta que nosotros debemos de programar un volumen corriente adecuado, como les decía el doctor Cohen. Tenemos que entender que no todos los pacientes se van a beneficiar de volúmenes corrientes pequeños, de menores de 6 mililitros por kilo de peso, y obviamente no ayudamos a los pacientes si programamos volúmenes por arriba de 10 mililitros por kilo de peso. Se los voy a enseñar en las diapositivas siguientes. Tampoco le ayuda al paciente si nosotros programamos un nivel de PIB alto si el paciente no lo necesita. Esa presión que ejercemos en la vía aérea va a tener un impacto no solamente en las unidades alveolares, porque ustedes pueden ver aquí que si nosotros programamos niveles muy altos de PIB, vamos a provocar sobredistensión y entonces vamos a causar también barotrauma. Si colocamos o si programamos niveles bajos de PIB, vamos a, a predisponer al paciente a que tenga mucho atelectotrauma, que es el desreclutamiento, y lo vamos a ver también en otras diapositivas, sino también eso va a tener un efecto significativo sobre la función del diafragma. No los quise cargar con las diapositivas, pero tenemos estudios de fisiología en los que se ha monitorizado el grosor del diafragma y de los miocitos de pacientes que han sido sometidos a cirugías tan cortas como de 1 a 4 horas, y los pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica durante el proceso de la anestesia por las cirugías ya presentan cierto grado de disminución de las unidades musculares y del grosor del diafragma. Entonces, ese efecto de la ventilación mecánica sobre los músculos de la respiración puede ser por periodos muy cortos, y también se los voy a tratar de ejemplificar en las siguientes diapositivas. ¿Y cómo vamos a optimizar el esfuerzo diafragmático y la sincronía? Pues como les decía el doctor Cohen, tratando de programar el ventilador para que se adapte a las necesidades del paciente. No es lo mismo un paciente de 26 años, atlético,
que está en ventilación mecánica porque sufrió un politraumatismo, y tiene daño pulmonar por contusiones pulmonares, derrame pleural, hemotórax, que un paciente que está en ventilación mecánica porque estuvo sometido a un proceso anestésico muy prolongado durante 12 horas y entonces ese paciente no es capaz de despertar de forma rápida, de forma adecuada y entonces lo tuvieron que dejar en ventilación mecánica. Nosotros tenemos que adaptar toda esta programación de variables que vamos a ir viendo en el transcurso de estas pláticas a las necesidades del paciente. O no es lo mismo la ventilación mecánica en un paciente con cetoacidosis diabética, un paciente que tiene acidosis metabólica y que nosotros no podemos dejarle una frecuencia respiratoria de 14, porque ese paciente precisamente es el que les decía el doctor Cohen, que es el que va a tener mucha disnea, sobre todo si tenemos un grado de sedación insuficiente y probablemente va a requerir un grado de sedación muy alto o un grado de sedación muy profundo para poder lograr tener a ese paciente sincrónico, entre comillas, pero vamos a necesitar darle volúmenes muy altos, presiones muy altas para tratar de compensar esas necesidades que tiene el paciente. Entonces, esas son las características que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir cómo vamos a programar el ventilador. Entonces, esta optimización de los esfuerzos del diafragma van a estar en relación a la asistencia que le vamos a dar. Y algo que quisiera que ustedes se quedaran desde ahora y que lo vamos a repasar en las diapositivas siguientes es que todo esto relacionado al daño pulmonar inducido por el ventilador lo vamos a ver principalmente en los pacientes que están sometidos a un tipo de asistencia más controlada o asisto controlada. Son las etapas iniciales de la ventilación mecánica. Pero el daño pulmonar al diafragma lo vamos a ver en mayor proporción em, en los pacientes que ya tenemos que ir despertando, en los pacientes a los que ya tenemos que poner en modos de respiración espontánea o en los que estamos en un proceso de retiro del ventilador y estos pacientes ya realizan esfuerzos respiratorios y si nosotros damos una asistencia insuficiente o programamos mal el trigger o limitamos la frecuencia respiratoria, ese paciente va a desarrollar algún tipo de daño a nivel diafragmático. Entonces, también tiene que ver, como les decía, el ajuste del PIP y esto va a provocar en el paciente sobre todo atrofia en el diafragma. Vean esta diapositiva de Dreyfus, no sé cómo se dice en francés, pero esta diapositiva es clásica para ejemplificar el daño pulmonar inducido por el ventilador. Estos son pulmones de ratones después de 5 minutos de ventilación y de 20 minutos de ventilación con un volumen corriente de 6 mililitros por kilo de peso y los otros con 14 mililitros por kilo de peso. Entonces ustedes pueden ver cómo estos pulmones pueden recibir mucho daño inducido por la programación que nosotros ponemos en el ventilador. Y por eso es que Em, en la década de los 90 se desarrolló este concepto de daño pulmonar inducido por el ventilador. Esto es una fotografía electrónica que muestra la ruptura en las paredes alveolares, ¿sí? Por la sobredistensión, por el trauma, por volúmenes altos en la programación del ventilador. Y el concepto también que se desarrolló de atelectotrauma, que es por la apertura y cierre cíclicos, pues eso causa este daño en la pared de las unidades alveolares y esto lo que hace es liberar mediadores inflamatorios y produce un tipo de daño al que le llamamos biotrauma y que también vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles han sido las estrategias en las últimas décadas para tratar de disminuir la mortalidad en pacientes sometidos a ventilación mecánica? Pues nos hemos dado cuenta que mientras menos tratamos de hacer en los pacientes, mientras menos volumen le damos, mientras menos presiones le damos, y mientras menos cierto tipo de medicamentos utilizamos, ha habido una tendencia a tratar de reducir los niveles de sedación, a reducir el uso de los paralizantes
Obviamente hay indicaciones especiales para el uso de relajantes musculares, pero cuando hacemos todo esto, y como les voy a enseñar en el estudio de Amato, cuando determinaron que era mucho mejor utilizar volúmenes corrientes más bajos en los pacientes, disminuía la mortalidad en estos pacientes y entonces nos damos cuenta de que todas estas estrategias han logrado disminuir la mortalidad de los pacientes sometidos a ventilación mecánica. El ejemplo más claro de esto es los pacientes con SDRA. Este es el estudio de Amato que apenas incluyó 29 pacientes en el grupo de ventilación de protección y 24 pacientes en el grupo de ventilación convencional. Es importante mencionarles que anteriormente, antes de los 80, el estándar era que los anestesiólogos, que pues, son los que manejan las unidades de cuidados intensivos, principalmente en Estados Unidos, manejaban a los pacientes en sala de operaciones y luego en las unidades de cuidados intensivos, y el estándar era dejar un volumen corriente entre 10 a 14 mililitros por kilo de peso. Pues Amato realizó este estudio de 53 pacientes durante 5 años, en el que el objetivo primario era ver la mortalidad de 28 días, utilizando una estrategia de protección pulmonar que consistía en dejar calculado un volumen corriente menor de 6 mililitros por kilo de peso, una frecuencia respiratoria menor de 30 y un PIB 2 centímetros por arriba del cálculo que hacía el ventilador del punto de inflexión inferior. Y entonces se dio cuenta de que la mortalidad de estos pacientes, la sobrevida de estos pacientes era mejor en los pacientes con las medidas de protección pulmonar comparados con la ventilación convencional. Y de esta forma nos hemos dado cuenta también, sobre todo con el desarrollo de los estudios del ARS Network, que las presiones que manejamos en la vía aérea debe ser una presión meseta menor de 28 a 30 centímetros de agua, que el driving pressure debe ser menor de 15 centímetros de agua, y todas estas medidas, obviamente junto con muchas de las otras cosas que ustedes ya han platicado aquí, como por ejemplo un nivel de sedación adecuado, la programación adecuada de los parámetros ventilatorios, pues logra disminuir no solamente el daño pulmonar inducido por el ventilador, sino también la mortalidad en estos pacientes. Entonces, en la ventilación convencional, si nosotros manejamos volúmenes altos, PIPs que no son adecuados, vamos a tener mucho atelectotrauma, vamos a tener sobredistensión, vamos a tener volutrauma, pero si nosotros utilizamos esas medidas de protección pulmonar, vamos a disminuir todo este tipo de daño pulmonar y sobre todo el biotrauma, que es la liberación de citoquinas inflamatorias al torrente sanguíneo, que son las causantes de el aumento en el fallo orgánico múltiple y la mortalidad de los pacientes sometidos a ventilación. Entonces ustedes pueden ver aquí si tenemos a un paciente que está asincrónico, si tenemos a un paciente que tiene volúmenes altos, si tenemos un paciente que tiene atelectotrauma, esto libera citoquinas proinflamatorias, eh, reactantes de fase aguda, y esto provoca daño pulmonar a diferentes órganos, el hígado, músculos, riñones, y esto va a llevar al paciente al desarrollo de fallo orgánico múltiple. Entonces, ¿a qué nos referimos con daño pulmonar inducido por el ventilador? Es el daño inducido durante la ventilación mecánica pasiva, que es lo que les mencionaba, las etapas iniciales de la ventilación mecánica, generalmente los pacientes que están con niveles altos de sedación o niveles profundos de sedación, y es todo esto que platicábamos del barotrauma por presiones altas, atelectotrauma por el cierre y apertura de las unidades alveolares, volutrauma por volúmenes altos, y el biotrauma, como lo platicamos hace un momento. El CILI, que es el daño pulmonar autoinducido por el paciente, que este se produce principalmente durante la ventilación asistida y en la fase de ventilación espontánea. Eh, y aquí es donde vamos a ir dirigidas, a donde vamos a dirigir nuestras medidas de protección diafragmática y de protección muscular, porque vamos a tratar de que el paciente tenga respiraciones espontáneas seguras
y que tenga esfuerzos adecuados para evitar atrofia diafragmática, que esa va a ser la consecuencia principal, como lo vamos a ver. Cómo vamos a monitorizar la ventilación mecánica y cómo vamos a monitorizar este tipo de daño pulmonar, tanto inducido por el ventilador como el daño diafragmático inducido por el ventilador, pues vamos a vigilar la presión pico. Mencionábamos hace un momento más la presión meseta. Recordar que esa presión meseta la obtenemos de una pausa inspiratoria durante 3 a 5 segundos. Medimos cómo está la presión en la vía aérea. Esta es nuestra presión plató, nuestra presión de meseta. Y si nosotros queremos obtener el driving pressure, simplemente restamos la presión meseta del PIP y este es nuestro driving pressure. Entonces vamos a monitorizar la presión pico, la presión meseta, el driving pressure y vamos a monitorizar las curvas y vamos a determinar si este paciente tiene diferentes tipos de asincronía. Recordemos, aquí está la curva de flujo, la que pueden ver arriba, y abajo nuestra curva de presión de la vía aérea. En el eje vertical ustedes pueden ver el tiempo, en el eje vertical ustedes pueden ver la presión en la vía aérea en centímetros de agua y en el eje horizontal el tiempo en segundos. Y ustedes tienen aquí muy claro cómo tenemos señalada la presión pico, que es la presión más alta detectada en la vía aérea. Hacemos nuestra pausa inspiratoria y vamos a obtener nuestra presión de meseta y esa diferencia va a ser la resistencia en la vía aérea y lo que ustedes pueden ver, la diferencia entre la presión meseta y el nivel de PIP programado va a ser nuestro driving pressure. En el caso de la respiración espontánea, una de las medidas, una de las mediciones más adecuadas para poder medir la respiración espontánea va a ser la P01, que es la medición de la presión en los primeros 100 milisegundos de la fase expiratoria. Entonces ahí hacemos una pausa inspiratoria, el ventilador lo hace de manera automática y entonces obtenemos nuestras mediciones de P01 y es el mejor indicador para ver cómo está el drive respiratorio. ¿Cuáles van a ser nuestros indicadores de seguridad de respiración espontánea? Pues hablábamos hace unos minutos de que tal vez uno de los mejores indicadores era poder determinar la presión esofágica. No siempre vamos a tener ese parámetro, pero esto nos va a poder ver todos estos cambios de presión. Nos va a permitir también calcular la presión transpulmonar, la presión transdiafragmática. Estas mediciones no siempre las vamos a tener disponibles, pero la forma de las curvas, el comportamiento de los pacientes, el desarrollo de algunas asincronías nos pueden dar una idea de cómo está nuestra función diafragmática. Las maniobras de oclusión, la oclusión inspiratoria, para obtener la presión de la vía, la presión meseta que hablábamos hace un momento, cómo obtenemos el driving pressure, que también lo hablamos, la presión de oclusión expiratoria para estimar la presión muscular y la medición de la actividad diafragmática mediante la colocación de algunos electrodos nos van a permitir también obtener más información, aunque generalmente estas cosas las utilizan más en estudios para investigar la fisiología y que nos dan más información. Y algo que de lo que tenemos cada vez más experiencia es el uso del ultrasonido en intensivo. Em, el ultrasonido, como se los voy a enseñar en unas diapositivas, tiene muchísimas ventajas, pero nos permite evaluar de forma objetiva el grosor del diafragma, nos permite evaluar la movilidad en tiempo real en ambos lados em, y nos permite realizar una monitorización de la función diafragmática del paciente, sobre todo en casos complejos. Entonces, aquí tenemos algunas fotografías de ultrasonido. Esta es una tomografía en la que estamos viendo el diafragma, el grosor del diafragma y cómo se puede realizar mediciones en la fase inspiratoria, en la fase expiratoria y a través de esas mediciones que ustedes pueden ver aquí, este es el modo M, este es en modo B, podemos determinar el cambio en el grosor en la fase inspiratoria y expiratoria y tenemos
Em, Valores de referencia que ustedes los pueden conseguir. Tenemos referencia tanto para hombres como para mujeres. Estos valores nos sirven para pues tener una referencia y determinar el grosor de la pared y si este paciente ya tiene disfunción diafragmática porque tenemos un grosor de pared disminuido o porque tenemos también una excursión diafragmática disminuida. La monitorización por ultrasonido, como les decía, tiene las ventajas de que es mínimamente invasiva, solo necesitamos el equipo y estos equipos suelen ser muy portátiles, va a ser en la cama del paciente, se puede hacer de forma muy rápida, es de muy bajo costo y tenemos una evaluación dinámica de la ventilación de protección diafragmática pulmonar. Esta es una fotografía de una vista del diafragma que generalmente hacemos en la región axilar media, en las últimas, a nivel de las últimas costillas. Ahí podemos visualizar el hígado y lo que ustedes pueden ver eh, más blanco es el diafragma. Ponemos el modo M y ustedes pueden ver cómo se mueve en tiempo real el diafragma y pueden calcular el grado de excursión diafragmática y entonces eso nos da mucha información. Entonces, para tratar de ir resumiendo, los mecanismos del miotrauma diafragmático en ventilación mecánica generalmente van a estar asociados a un exceso de soporte. Esto nos va a llevar principalmente al desarrollo de atrofia, un cálculo inadecuado de la presión positiva al final de la expiración, que también nos va a dar atrofia longitudinal y finalmente atrofia, y esto nos va a llevar a debilidad muscular. La asincronía de presión-volumen también nos va a llevar a daño al músculo. El soporte insuficiente en los pacientes que están en respiración espontánea también nos puede llevar a este daño muscular y a debilidad muscular, que el efecto más significativo es la prolongación de la ventilación mecánica y de la duración de la ventilación mecánica en estos pacientes. Entonces tenemos que tomar en cuenta que tanto los esfuerzos, los sobreesfuerzos, así como una disminución del soporte, bajos niveles de PIP y las asincronías nos van a llevar al desarrollo de daño pulmonar autoinfligido y esto nos va a llevar también a miotrauma y a daño diafragmático inducido por el ventilador. Tenemos que considerar que no solamente se trata de pensar en los parámetros que nosotros vamos a programar, también tenemos que pensar en el grado de sedación del paciente, en el confort que tenga el paciente, porque como les decía el doctor, muchas veces no hablamos con ellos, no les preguntamos cómo se sienten, cómo están respirando, y entonces tenemos que tratar de guardar un equilibrio para que todas estas variables que ustedes están viendo allí, pues jueguen a favor del paciente y de la liberación más rápida del paciente para el ventilador. Entonces, pues estas pueden ser todas las intervenciones que podemos tener para lograr proteger de mejor forma el diafragma, la elección del mejor modo de ventilación para el paciente, el nivel adecuado de sedación, los parámetros adecuados, sobre todo para cuando pasamos al modo de respiración espontánea y todo esto nos va a permitir mejores resultados. También tengo que comentarles que existen algunos modos ventilatorios que pueden ayudarnos, que usamos poco. No tenemos estos ventiladores en el hospital, por ejemplo, que nos pueden dar tipos de ventilación proporcional asistida, pero existen y nos podrían ayudar a disminuir este daño autoinfligido que causa el paciente cuando tenemos esfuerzos inadecuados. Entonces aquí tenemos una recomendación para el manejo de daño con daño pulmonar grave. Tenemos que tomar en cuenta, voy a tratar de resumirlo porque ya me pasé un poquito del tiempo, pero tenemos que tratar de lograr una programación adecuada del ventilador. Va a depender mucho del tipo de paciente. Yo les pido que piensen primero en qué tipo de paciente tienen enfrente,
Como les decía, dependiendo de eso, ustedes van a decidir si dan un poco más de volumen corriente, siempre tratando de guardar esas medidas de protección pulmonar y tratando de tener claro cuáles van a ser sus metas y entonces, de esa forma, ustedes pueden tomar en cuenta también otras variables. No solamente tenemos que pensar en el ventilador, qué pasa con los efectos negativos de la ventilación mecánica en la hemodinamia del paciente. Entonces, nosotros también tenemos que tratar de compensar hemodinámicamente a esos pacientes. ¿Cómo evaluamos la mecánica ventilatoria? Ya hablamos de las curvas, ya hablamos de la medición de parámetros que vamos a vigilar en estos pacientes. ¿Tenemos que hacer maniobras de reclutamiento o no? Si no es necesario, no vamos a inducir a mayor estrés a los pacientes. ¿Y qué otras medidas tenemos que tomar para mejorar el confort del paciente en las unidades de cuidados intensivos? Niveles muy bajos de pH van a provocar en los pacientes no solamente un aumento de la mortalidad en general, porque eso es una variable que aumenta la mortalidad, también van a provocar, por ejemplo, que los pacientes permanezcan más tiempo en estado de choque y que también tengan mayor riesgo de asincronías. Así que tenemos que tomar en cuenta todos estos parámetros. Y les diría que como conclusión que el daño pulmonar inducido por el ventilador causa mayor mortalidad, eso lo tenemos claro desde hace mucho tiempo, que está demostrado que las medidas de protección pulmonar durante la ventilación mecánica disminuye el riesgo de complicaciones, la estancia en las unidades de cuidados intensivos y sobre todo la mortalidad, que el daño diafragmático inducido por la ventilación mecánica también es causa de morbimortalidad y que el efecto más grave es la prolongación de la estancia en el intensivo y también la prolongación del tiempo de ventilación mecánica y que actualmente pues tenemos herramientas útiles y prácticas que permiten monitorizar la función diafragmática y que tenemos que tratar de fomentar la identificación de de estas complicaciones para implementar medidas de prevención en el intensivo. Muchísimas gracias.